semejantes a ella, pues navegando hacia allá vislumbré a lo lejos, donde el Eurotas excava la húmeda roca cerca de Esparta con poderosa corriente. Semejante a ella, vi a sus hermanas, un blanco cisne, la pequeña Helena, y la menos hermosa que ella, la hermosa Clitemnestra, grave como los cervatillos al pacer que comen y temen alguna flecha. Hace Swinburne, Atalanta en Calidón. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Bienvenido. La esposa que Caris fue a buscar por indicación de Afrodita para llevarla a Troya había sido solicitada en matrimonio por todos los héroes de Grecia. Había sido raptada ya una vez, cuando era tan solo una niña, por Teseo, el famoso rey de Atenas, quien, en su vejez, ya estaba lejos de ser el noble héroe de sus mocedades. Teseo siempre había sido violento e impulsivo, pero fue solo tras hacerse amigo de Pirito, rey de los Lápidas, que se inclinó hacia el mal su natural fogosidad. Esta amistad comenzó cuando las salvajes mujeres llamadas Amazonas llegaron a Grecia e intentaron conquistar Atenas. Teseo las venció en la colina de Ares, o Areópago, y las obligó a retroceder. Pirito, pensando que Teseo estaría exhausto y sería incapaz de defenderse después de una batalla tan reñida, decidió que era el momento de marchar contra Atenas con su banda de forajidos. Entonces Teseo le salió al encuentro, y ahí se hubiera producido una sangrienta batalla de no haber decidido estos dos reyes hacer repentinamente las paces, pues cuando estuvieron frente a frente, sintieron ambos una repentina afinidad y se juntaron para crear una amistad sin doblez. Teseo entonces visitó la tierra de los Lapitas para asistir a la boda de Pirito, durante cuyo banquete se desató una extraña batalla. Entre los invitados había muchos centauros, y estos salvajes medio humanos se emborracharon y raptaron a la novia y a todas las demás mujeres presentes. Siguió un enconado combate en el que los centauros fueron derrotados, y tras lo cual el rey Pirito se sintió más devoto que nunca de Teseo, aunque había perdido a su nueva esposa en la refriega. Teseo era uno de los grandes héroes de Grecia, si bien lo recuerdan, inferior solo al mismo Heracles, y sus hazañas le habían granjeado la estima de los suyos. Había limpiado la tierra de muchos monstruos y alimañas, había acabado con el Minotauro y salvado a Atenas del terrible tributo del rey Minos, además de navegar con Jason y los argonautas a la Cólquide y rechazar la feroz invasión de las Amazonas. Pero, tras hacerse amigo de Pirito, fue como si perdiera sus heroicas virtudes. Se volvió cruel y despótico. Fue desterrado durante un año de Atenas por asesinato, y mientras estaba lejos, causó la muerte de su propio hijo, Hipólito, en un arrebato de rabia y de celos. En el pasado había hecho mucho por Atenas y había sido un ejemplo de rey piadoso y justo, pero luego los atenienses empezaron a murmurar contra él y a desear que su primo Menesteo, que de hecho era heredero legítimo, ocupara el trono en su lugar. Teseo ya era un hombre de mediana edad, pero él y Pirito decidieron súbitamente que los dos debían volver a casarse. «Pero nosotros no podemos casarnos con dos doncellas cualquiera», exclamó Pirito. «Nuestras esposas no pueden ser menos que hijas de Zeus». Teseo siempre estaba de acuerdo con todo lo que sugiriera su amigo y hizo el juramento más solemne de ayudarle a raptar a quien quiera que eligiera por esposa. Y Pirito se comprometió a hacer lo mismo por Teseo. Entonces se pusieron a buscar las hijas de Zeus, tarea nada fácil, pues Alcmena había sido su última consorte mortal y Heracles su último vástago humano. Mas en esa época se empezó a rumorear que el rey Tirandeo de Esparta
tenía una hija que muy posiblemente llegaría a ser la mujer más hermosa de la humanidad. También se decía que Zeus, habiendo sido el padre del hombre más fuerte que hubiera vivido, por motivos que solo él conocía, había decidido engendrar una hija que fuera la más bella de todas las mujeres, y añadía que había visitado a la reina Leda en forma de cisne, y que la hija de ésta, o sea, Helena, había nacido de un huevo. Bueno, sea como fuere, Helena de Esparta, aún a la edad de 12 años, era la encarnación misma de la belleza, por decirlo de algún modo, destacando incluso sobre su hermana Clitemnestra. Teseo oyó hablar de ella y decidió que había hallado la esposa a él destinada. Pirito y él se dirigieron hacia Esparta, raptaron a Helena mientras oraba en el templo de Artemisa y la llevaron a Atenas. Pero los atenienses estaban tan soliviantados con las bajezas de Teseo que éste no tuvo más remedio que llevarla al castillo de Afitna, no lejos de ahí, y dejarla al cuidado de su madre, Etra, y de un puñado de sus fieles, claro. Le tocaba ahora a Pirito elegir su esposa, pues según lo acordado, ninguno contraería matrimonio hasta que las dos futuras cónyuges habían sido robadas, o hubieran sido robadas. Pero sucedió que Pirito, en su insolencia y desquiciado orgullo, declaró que solo se conformaría con la mismísima Perséfone, hija de Zeus y de Deméter y esposa de Hades. Teseo trató de persuadirle de que apuntara un poquito más abajo, pero fue en vano. Así que los dos raptores partieron hacia el reino de los muertos. Teseo abría el camino hacia la cueva de Tenaro, pues recordaba bien todo lo que le había oído contar a Heracles sobre su viaje a aquel país espantoso cuando concluyó la última de sus tareas para el rey Euristeo. Y bajando por empinados y tenebrosos senderos llegaron a la lúgubre territorio donde reinaba Hades. El señor de los muchos huéspedes sabía muy bien qué impía empresa los traía hasta él, pero prefirió callar y recibirlos cortésmente. Hasta hoy, ningún hijo de hombre me ha visitado mientras estaba con vida, dijo con voz sincera, pues Orfeo era hijo de Apolo, mientras que tanto Dionisio como Heracles tenían a Zeus como padre. Y siendo todavía mortales, solo estos tres han podido volver al mundo de los vivos, allá arriba. Por lo tanto, temerarios humanos, venid conmigo y celebrémoslo. Pero Teseo, sabedor de que todos prueban el alimento de los muertos y que nunca pueden volver a la tierra de los vivos, rechazó la invitación educadamente, invocando a Perséfone, que había comido 6 semillas de granada cuando Hades la trajo a los infiernos, y ahora solo podía volver a la tierra 6 meses cada año. Hacedme por lo menos el honor de venir y sentaros a mi lado, dijo Hades, y los llevó a un trono real junto al lento curso del Lete, el río del olvido. Sin sospechar nada, Teseo y Pirito se sentaron sobre la roca tallada, y al instante la piedra los abrazó y se fundió con ellos, de forma que no había posibilidad de levantarse sin que se desgarraran horrorosamente su propia carne. Aquí tenéis a Perséfone, la hija de Zeus. Venid y llevádnosla si podéis, hombres ruines y blasfemos, exclamó Hades, lanzando una risa macabra. Mas ellos no podían moverse, a pesar de que miríadas de serpientes se enroscaban y silbaban en torno a ellos, y de que las furias, sirvientas de Hades, los atormentaban. Y tampoco Cerbero, el perro del infierno de 3 cabezas, dejaba de contribuir al suplicio asentándoles terribles dentelladas. Se dijo que algunos años más tarde, Heracles, mientras visitaba a Hades y a Perséfone, suplicó que su viejo amigo fuera liberado, y consiguió arrancarlo de su pavoroso asiento. Pero después de su retorno, Teseo no volvió a ser rey de Atenas y no tardó en perecer miserablemente en el exilio. Ciertamente, Pirito nunca volvió a ver la luz del sol. Al poco Hades trasladó su asiento cerca de la rueda en la que su padre Ixión sufría tormento. Mientras tanto, Helena seguía prisionera en la fortaleza de Afitna,
por lo que sus hermanos Castor y Pólux reunieron un ejército y partieron en su rescate. Sitiaron a Fitna, lo tomaron al asalto y no dejaron piedra sobre piedra. Recuperaron a Helena y capturaron a Etra, la madre de Teseo, para que fuera la sierva de su hermana. Luego marcharon contra Atenas para castigar al mismo Teseo, pero no lo pudieron hallar, y tras ser recibidos como libertadores por los atenienses, hicieron con ellos las paces y repusieron a Menesteo, el rey legítimo, en el trono. Helena, a salvo a su vez en Esparta, se convirtió con el tiempo en la muchacha más deslumbrantemente hermosa que jamás haya existido, como Zeus había previsto, y el rey Tindareo cada vez estaba más preocupado por ella. Pero igual que Teseo la había raptado, se temía que algún otro rey o príncipe de Grecia se la llevara contra su voluntad. Su inquietud era aún mayor ahora que sus valientes hijos, Castor y Pólux, no estaban ahí para protegerla, pues una enconada disputa había estallado entre estos dos hermanos y sus primos, Idas y Linceo, hijos del hermano de Tindareo, Afareo, que reinaba en Mesina cerca de Esparta. El tercero de los hermanos, Leucipo, había prometido a sus hijas en matrimonio a Castor y Pólux, pero Linceo e Idas se habían apoderado de ellas, ya sea mediante sobornos o a la fuerza, y se las habían llevado a Arcadia. Castor y Pólux se dirigieron ahí con un grupo de seguidores para castigar a sus primos y recuperar a sus prometidas. Cuando se encontraron con los dos ejércitos, se declaró una tregua, y Linceo propuso: que no se derrame sangre innecesaria. Los cuatro queremos a las mismas muchachas. ¿No podemos decidir la cuestión en combate singular? Yo lidiaré con Castor, y el que mate a su rival se llevará a las dos doncellas sin más traba o impedimento. Los gemelos espartanos estuvieron de acuerdo, y todos los hombres se reunieron en torno a ellos para presenciar el combate. Castor y Linceo se aprestaron para la fatal confrontación, con los penachos tremolando sobre los cascos, protegidos por los enormes escudos y con el bronce vibrando en la punta de las lanzas. Y entonces se abalanzaron el uno contra el otro, tratando en vano de superar los escudos protectores, pero sus lanzas se clavaron en las recias capas de cuero y bronce, y las puntas se partieron. Tiraron entonces las inútiles astas, desenvainaron las relucientes espadas y se precipitaron contra su adversario. Muchas veces golpeó la espada de Castor sobre el amplio escudo de su enemigo y el penacho del crin del caballo, y muchas veces Linceo, el de aguda mirada, devolvió los golpes e incluso llegó a arrancarle la pluma escarlata del penacho. Entonces, a la que apuntaba su afilada espada contra la rodilla izquierda de Castor, éste la retiró ágilmente y con un tajo preciso le cercenó a su rival los dedos de la mano. Tiró entonces la espada a Linceo y echó a correr hacia la tumba de su padre, Afareo, detrás de la cual se había ocultado su hermano Idas. Pero según la alcanzaba la espada de Castor, lo traspasó de lado a lado y Linceo cayó muerto al suelo. Exultante de alegría, Castor se dio vuelta para proclamar su victoria y abrazar a su prometida. Pero, aprovechando su descuido, Idas se levantó de detrás de la tumba donde estaba emboscado y, desgajando de ella un enorme pedrusco, lo lanzó con todas sus fuerzas, hiriendo a Castor en la cabeza. El valiente Castor cayó al suelo agonizando, aunque Idas no vivió mucho tiempo para vanagloriarse de su traición, pues Zeus lanzó un rayo desde el Olimpo que lo hizo desaparecer de la faz de la tierra. Y pues bueno, destronado por el dolor, Pólux se inclinó sobre su hermano moribundo y cuando vio que no había esperanza, elevó una súplica al cielo. Padre Zeus, hijo inmortal de Crono, ¿cuándo, cuándo encontraré alivio para tanta aflicción? Concédeme la parca a mí también, rey de la vida y de la muerte. No permitas que sobreviva a mi querido hermano. Zeus, profundamente conmovido, habló desde la nube tormentosa que le servía de estrado. Hijo mío,
Era mi voluntad hacerte inmortal para que sirvieras de guía a los hombres en tiempos de tribulación. Prefieres la muerte a la lúgubre tierra de Hades, donde ahora tendrá que morar tu hermano, antes que la inmortalidad y un asiento en el banquete celestial del Olimpo. Ahí tienes reservado un sitial entre Atenas y Ares, y la dedicada Hebe te servirá la comida y el vino de los inmortales. Si no tengo a Castor para compartirlo conmigo, respondió Pólux, entonces prefiero renunciar al banquete de los inmortales y vagar por el mundo sombrío donde reina Hades. Por tu gran amor, dijo entonces Zeus, yo decreto que los dos os sentaréis en el Olimpo, y que los dos bajaréis a cumplir mis encargos en la tierra. Mas no se le debe privar a Hades de lo suyo, por lo que un día de cada dos deberéis vagar en el mundo de las sombras, y un día cada dos podéis morar en el cielo entre nosotros, los inmortales. Y así sucedió, que ni Castor ni Pólux habitaron ya entre los hombres, sino que se convirtieron en los dioscuros, los hijos de Zeus, y tuvieron sus estrellas gemelas en el cielo para proveer de guía y socorro a quienes se encontraban en peligro en el mar. El rey Tirandeo lloró la muerte de sus dos intachables varones, y cada día sentía crecer su desasosiego por lo que podía pasar a causa de su hermosa hija, Helena. Y al fin decidió enviar heraldos por toda Grecia y por las islas, proclamando que había llegado el momento de elegirle un esposo que debería también reinar en Esparta y proteger la ciudad contra los invasores. Los reyes y príncipes de la Herade, los hijos de aquellos que habían navegado con Jason en la búsqueda del vellocino de oro, y aquellos que habían combatido junto a Meleandro cuando fue abatido el jabalí de Calidón, se apresuraron a acudir a Esparta. Ahí venía Odiseo, un sabio hijo de Leartes, rey de Ítaca, y Diomedes, hijo de Tideo. Menesteo vino de Atenas, y Aisas, el hijo de Oileo. De la rica Micenas y de Tirinto vinieron Agamenón y Menelao, cuyo padre era primo de Euristeo, al que sucedió en el trono. También estaba ahí Enmelo, el hijo de Admeto y Alcestis, y Filoctetes, que ahora poseía el arco y las flechas de Heracles. Allá venía Áyax, hijo de Telamón, el viejo amigo de Heracles, que había ayudado a saquear Troya, y también el medio hermano de Áyax, el joven Treuco, cuya madre había sido Gesione, a quien Heracles había salvado del monstruo marino, y muchos otros cuyos nombres pronto se habían de hacer famosos. Al ver su gran número aumentó la inquietud de Tindareo, pues se temía que eligieran al que eligieran, alguno de los otros podía intentar robar a la novia, lo que daría pie a una guerra desastrosa, y no sabiendo qué hacer, le pidió consejo a Odiseo, príncipe de Ítaca, quien, a pesar de su juventud, ya era famoso por su astucia y su buen sentido. Y bien, se sorprendió Odiseo. La respuesta obvia es obligar a todos los pretendientes a juntarse de la forma más solemne antes de anunciar tu decisión. Todos deben comprometerse a respetar tu elección, a defender al elegido y a acudir en su exilio bien pertrechados de hombres y barcos si alguien, quien quiera que sea, se atreviera a robar a Helena. A Tindareo le pareció una idea excelente y todos los pretendientes estuvieron de acuerdo con él. Todos hicieron votos tan solemnes y terribles que en el modo alguno nadie osaría quebrantarlos. Tindareo eligió como marido de Helena a Menelao, el joven y gallardo príncipe de Micenas, cuyo hermano mayor Agamenón pronto sería rey. Y para asegurar aún mejor la alianza con Micenas, Tindareo le dio a Agamenón por esposa a su otra hija, Clitemnestra, y como muestra de su agradecimiento a Odiseo, persuadió a su hermano Icario a que le diera en matrimonio a su hija, Penélope,
Cuando todas las cuestiones estuvieron resueltas y Helena estuvo casada con Menelao, los reyes y príncipes partieron a sus propios feudos y la paz se extendió sobre la hermosa tierra de Lacedemonia y sobre Esparta, su capital. Muy pronto Tindareo renunció a su trono y se retiró para disfrutar de su vejez en paz y tranquilidad, y Helena y Menelao fueron coronados reyes. Tuvieron una hermosa hija llamada Hermione y un hijo llamado Nicostrato, y vivieron muy dichosos unos años en la tierra de Lacedemonia, hasta la llegada de París, el troyano. Al principio todo parecía apropiado y honesto. París les contó que estaba de visita en Grecia como embajador del rey Priamo para recabar noticias de su tía Gesione, que ahora era la esposa del rey Telamón de Salamina. Menelao acogió gentilmente a su huésped y él y Helena ofrecieron su hospitalidad a los troyanos durante 9 días. El 10º día llegó un mensaje para Menelao con el anuncio de que Catreo, el padre de su madre, había muerto en Creta y que se le requería para el funeral. Sin sospechar nada, zarpó en su bajel, dejando que Helena atendiera a sus invitados hasta que reemprendieran su viaje rumbo a Salamina. Y al día siguiente París se despidió de Helena y embarcó con Eneas y todo su séquito. Pero esa noche regresó a Esparta y a la mañana siguiente navegaban en el mar llevando a bordo a Helena. Pues una vez que París hubo visto la belleza de Helena, no tuvo otro pensamiento que ganarla para sí, con buenas o con malas artes, claro. Y Afrodita, habiéndosela prometido, estaba dispuesta a ayudarle con sus poderes mágicos. Los hay quien dicen que se llevó a Helena a la fuerza, que junto con ella robó también todos los tesoros del palacio. Otros mantienen que gracias a los conjuros de Afrodita, París asumió la forma de Menelao y que Helena fue con él de buena gana, dejando atrás a su amada hija Hermione sin pensarlo, aunque llevando consigo al bebé Nicostrato. Veloces hendían las olas impulsadas por el viento, mas Hera provocó un ciclón que los desvió de su curso. Fondearon en Chipre, la isla de Afrodita, y después visitaron Sidón, donde París mató al rey a traición y robó su tesoro antes de volver a Troya, pasando por Fenicia y por Egipto. Cuando París arribó por fin a Troya, llevando a la bella Helena consigo, sus esponsales tuvieron lugar entre el júbilo a los troyanos. A ello, a pesar de que Casandra se había planteado en el baluarte más alto de la ciudadela, mesándose los cabellos y gritando: ¡ay, pobre de ti, desdichada Troya! Ha llegado Helena, que a todos nos ha de traer la destrucción y la muerte. Priamo respondió que muerte y destrucción bien valía la pena simplemente por contemplar la belleza de Helena y por tenerla junto con ellos en Troya. Los súbditos estuvieron de acuerdo con su rey y se juraron no devolverla jamás. Pero Helena habitó entre ellos triste y avergonzada. Y una vez que el hechizo de Afrodita se fue disipando, y desde ese día Helena lució en el pecho la centelleante piedra de estrella que había encontrado aguardándola en la ciudadela de Troya, de su corazón de rubí manaban sin cesar gotas rojas que caían sobre su inmaculado vestido blanco. Caían y se desvanecían, caían y se desvanecían, caían y se desvanecían, y así constantemente, sin dejar mancha alguna, como si esas gotas fueran las de la sangre que se habría de derramar por ella, causa inocente de tanto dolor y tanta guerra. Vamos a dejarlo hasta el día de hoy aquí. La próxima semana vamos a hablar de la reunión de los héroes para ir a atacar Troya. Espero que nos puedas complementar un poquito. Todos conocemos sobre las guerras de Troya, pero a veces no todos sabemos el contexto de lo que había sucedido antes de lo de la guerra de Troya. Son muy famosas porque, claro, hay muchas películas que han hablado sobre ellos, hay muchos cuentos, hay historias que se han hecho a lo largo del tiempo, y pues las más importantes, ¿no? Las de Homero, la Ilíada, el regreso ya después de Troya, la Odisea,
Y pues nada, espero que te puedas suscribir con nosotros, que nos puedas dar like, que nos puedas seguir en las diferentes plataformas, que nos encuentres así como Crónica Lunares de Zoom. Recuerda que este mes, bueno, el próximo mes que viene, estamos ahorita empezando el mes de agosto. En el mes de septiembre vamos a empezar a tener reuniones semanales para poder leer en voz alta. Bueno, no, para leer nosotros mismos. Vamos a hacer una reunión comunitaria con diferentes compañeros que nos visitan aquí del canal o que vamos juntándonos para poder hacer una lectura conjunta. Eso era, una lectura conjunta, no es en voz alta, sino una lectura conjunta de un libro en particular. La próxima semana, el próximo mes lo vamos a empezar. Y si te llama la atención o quieres juntarte con un grupo de amigos para hacer charlas, me gustaría para platicar sobre el libro que vamos a leer entre todos, de lectura conjunta, y nos vamos a reunir los fines de semana, me gustaría que te suscribieras con nosotros, que nos dieras like, que nos compartieras, y sobre todo si te interesa lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer del club de lectura, pues que te pusieras en contacto con nosotros y te mando toda la información en los días en los cuales nos vamos a ver, quizás el libro que vamos a leer, no sé, todo lo que conlleva el hacer un club de lectura, ¿vale? Te mando un abrazo, espero que te encuentres muy bien. Recuerda dejarme tus comentarios en relación a lo que estamos hablando o lo que viene, si es que también quieres adelantarte un poquito, dejarlo aquí en los comentarios. Para mí, para los lunares que se echan un clavado a leer los comentarios de las personitas que se toman el tiempo para hacerlos. Y pues nada, ahora sí, sin más ni más, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima semana para hablar de la reunión de los héroes para ir a rescatar a Elena. Rescatar, entre comillas, ¿vale?